Uno de los temas de campaña, quizás uno de los principales, o si no el principal tema de campaña, está siendo la sanidad en el País Vasco. Justo hoy que hemos conocido que a nivel estatal hay al menos 850.000 personas que están esperando en lista de espera. Y atención, porque ahí esa lista de espera tiene una media de 100 días para ver a un especialista y de 121 días para una operación quirúrgica. Esa es la media, cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Es verdad que el País Vasco está en una de las mejores situaciones, es una de las 3 comunidades autónomas donde las listas de espera son más bajas, pero aún así se ha convertido en uno de los grandes temas de campaña. Pablo Ordaz ha estado recorriendo el País Vasco pulsando precisamente qué es lo que pasa sobre este tema. Pablo, ¿dónde has visto el problema? Pues el problema lo he visto en la calle, más que en la campaña, que también lo he visto en la calle. Es un tema de conversación, no de ahora, ya de hace meses, incluso diría años. Yo creo que de la pandemia para acá, pero no solo es por la consecuencia que la ha tenido como en el resto del país la pandemia, sino porque Osakidetza era, como se dice, ¿no? Y como decía el propio PNV, ¿no? Que ha sido el gestor durante todos estos 40 años la joya de la corona, ¿no? Era el orgullo también de la población, ¿no? De tener una salud pública bastante mejor que en el resto de España, ¿no? Entonces, bueno, he estado preguntando a médicos, he estado preguntando a personal de enfermería y he estado preguntando sobre todo a los pacientes. Y lo que sienten es que, bueno, pues que ya no es lo mismo, que no es una sanidad pública mala, ni mucho menos, que no es de las peores, ni mucho menos, todo lo contrario, pero que está fallando en cosas que tal vez no se esperaban. Por ejemplo, en 3 cosas, ¿no? Se jubilan más médicos de los que se incorporan. No se forman suficientes médicos en la universidad. Ahí hay un problema en la universidad. Pues nos contaba el doctor Rotaeche y el doctor Calderón, que han estado trabajando en un centro de salud juntos durante un montón de tiempo y viendo toda esa evolución y además investigándola. Y luego hay una cosa que es fundamental que no se ha previsto, ¿no? Decía Tolstoy que la mayor sorpresa del hombre es la vejez. Y la vejez es algo que salvo imprevisto, es algo a lo que todos nos vamos a exponer, ¿no? Y el gobierno vasco y la Consejería de Sanidad, Osakidetza, no ha sido capaz de ver que la fisonomía del País Vasco está cambiando, que cada vez hay más personas mayores, que esas personas mayores tienen más esperanza de vida, pero a la vez van surgiendo problemas, y con la pandemia todavía más, que requieren una atención como la que daba antes Osakidetza, que ahora ha dejado de dar. Una atención primaria, muy cercana, muy de médico de familia, muy de estar pendiente de lo que le pasa al paciente, y que ahora eso se ha convertido muchas veces en una asistencia telefónica, en una tardanza en la atención. Nosotros íbamos el otro día a Lasarte, por ejemplo, ¿no? Que es una localidad muy cercana a San Sebastián, y nos decían que el centro de salud de Lasarte hay días que solo tiene a la mitad de los médicos, ¿no? Y sobre las enfermeras, sobre el personal de enfermería, está recayendo una presión bastante grande. Yo creo que eso es lo que va pasando. Son achaques, es cansancio de materiales, y no es que haya caído, se haya desplomado la sanidad pública Ya. vasca, pero sí que tiene síntomas preocupantes. Y esto el PNV, que ha tenido el poder de gestionarla durante décadas, ¿no se ha ido dando cuenta? Pues supongo que sí, pero lo que nos cuentan en la calle es que la gente que lo vive, ¿no? A un lado y al otro del mostrador de atención o de la consulta, es que no son capaces muchas veces incluso de solucionar esto que te estaba contando, Carlos, de un centro de salud pequeño, ¿no? De decir, oye, que estamos sin médicos, que qué hacemos, que hay bajas que no se cubren en un año y medio y tal. Pues sí, pues lo ha visto venir y no lo ha solucionado, o no lo ha visto venir, pero en el caso es que se le está yendo de las manos. Hay otro De- factor también, y ya termino, que hay que tener en cuenta y que preocupa, ¿no? Que es la privatización, ¿no? Ajá. Hasta qué punto se está abusando de la privatización, que podía ser hasta ahora un apoyo en ciertas pruebas, en ciertas cosas, en ciertos servicios, pero
pero que parece que también se ha colapsado porque se está apoyando sobre ella cosas que de siempre eran territorio de lo público, ¿no? Déjame introducir en la conversación a Marciano Sánchez Baile, es el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Marciano, ¿es la sanidad pública vasca la mejor de España? Bueno, yo no diría que es la mejor, pero desde luego está entre las mejores. Esto está claro, ¿no? Asturias, Navarra y el País Vasco son las que tienen mejores indicadores, ¿no? Con mucha diferencia, ¿no? Ahora, es evidente, como ya se ha dicho, que hay un problema gravísimo en el conjunto del país, que es el deterioro terrible que ha sufrido la atención primaria a partir fundamentalmente de la pandemia. Ya antes estaba en una mala situación, pero a partir de la pandemia se produjo un colapso y de ese colapso todavía no se ha recuperado, ¿no? Y hay unas demoras prácticamente en todo el país que son inaceptables y que al final pues colocan a la gente ante una situación de verdadera indefensión cuando tiene un problema importante de salud. Pablo, de todas formas decías que tú te lo habías encontrado más este asunto en la calle más que en la campaña, o sea que no es tanto un tema de los mítines de los políticos, sino de la gente en la calle que se preocupa por esto. No, también evidentemente está en la campaña, ¿no? Quiero decir, sobre todo en los partidos de oposición. Pero bueno, la campaña al final es muy fácil llevarlo a los mítines, algo que preocupa, pues es prometer más recursos, más dinero, más contrataciones, pero hay unanimidad, ¿no? Pues todos dicen, hasta el propio PNV, ¿no? Nosotros estuve hablando, los compañeros han hablado, Pablo Limón y Miquel Ormazábal hablaron con Pradales, con el candidato del PNV, y dijo, bueno, empeñó su palabra, ¿no? de que cuando estuviera en la Lehendakaritza se ocuparía de este tema y lo solucionaría, y Ortuzar, el presidente del PNV, me dijo en su despacho que sí, que no es poco para un político, ¿no? Que ellos son conscientes de que algunas de las medidas, ¿no? Como las OSIS, bueno, una estructura piramidal, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que la atención primaria depende sobre todo de las gerencias de los hospitales, bueno, que la burocracia no estaba funcionando, que algunas medidas han fallado y que había que solucionarlo. Pero lo importante es eso, ¿no? Que ha ido a la campaña porque en la calle es una cosa que se habla mucho y que la gente la tiene preocupada. Sobre todo eso, que el médico no te atienda. No sé si da tiempo, pero contaba en el reportaje algo que me dio en broma, ¿no? Contaba Ortúzar, ¿no? Y es que un día estaba con sus amigos por la calle celebrando Santo Tomás aquí, que se celebra mucho, y le dijo, y un ciudadano se acercó y le dijo, Ortúzar, no comas chistorras que tienes el colesterol alto. Y él dijo, bueno, pero ¿tú cómo lo sabes? Y él dijo, porque soy tu médico. ¿Y cómo no nos conocemos? Dice, porque siempre te he atendido por teléfono. Ortúzar lo decía con su mijita de intención política, de decir, los médicos han dado un paso atrás y también están sufriendo el cansancio y han preferido un poco, pues eso, ¿no? Apartarse del contacto directo de unos pacientes que cada vez le piden pues más implicación y más preocupación. Pablo Ordaz, gracias. Marciano, quédate unos minutos con nosotros. Pablo, gracias. A ti, Carlos. Te decía, Marciano, que te quedas unos minutos con nosotros porque hoy es verdad que hablamos de la sanidad en el País Vasco porque es tema de campaña, pero en este programa queremos también ampliar un poco el foco a lo que son problemas de actualidad, no solamente en el País Vasco, sino en el resto de España. Y justamente hoy decíamos, esas listas de espera de 850.000 pacientes son noticia no tanto en una comunidad concreta, sino a nivel general. Mencionabas la atención primaria. ¿Por qué la atención primaria, una vez que pasa la pandemia, no se ha recuperado a como estaba antes? Bueno, yo creo que hay muchos motivos, ¿no? Probablemente el principal es que antes estaba en una situación de gran debilidad, ¿no? Tenía un personal muy reducido, muy poca financiación, con una capacidad muy limitada de resolver los problemas, y con la pandemia se creó una falsa expectativa que crearon los políticos, ¿no? De que después de la pandemia se iba a hacer una apuesta decidida por la sanidad pública, y se ha comprobado que esto no ha sido así, ¿no? Es decir, el sistema sanitario no se ha reforzado en absoluto, como ya señaló antes Ordaz, me parece que se llamaba, ¿no? Pablo, sí. Pues sí, pues la privatización no solamente no disminuyó, sino que se siguió incrementando, y la primaria quedó a las órdenes de la atención especializada, porque él ha hablado de las OSIS, ¿no?
son organizaciones sanitarias integradas donde están atención primaria y atención especializada. Y eso ha hecho que al final la primaria se acabe convirtiendo en una especie de súbdito de la atención especializada y se le dedique mucho menos presupuesto, menos interés, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos estudios periódicos, ¿no?, sobre la situación en las diferentes comunidades autónomas y por ejemplo, el año pasado intentamos recabar del gobierno vasco, primero analizando los presupuestos, pero luego mediante preguntas concretas en el portal de transparencia, cuánto dinero se dedicaba de la sanidad vasca a la atención primaria. Y hubo un alto cargo de Osakidetza, ¿no?, que nos respondió que no lo sabía. Claro. Esto primero es imposible, ¿no? Claro. Y lo que sucedía es que no quería decirlo porque era consciente de que era una cantidad realmente insuficiente, que eso es lo que está generando los graves problemas, ¿no?, que tiene, ¿no? Quizás las listas de espera que se han hecho públicas ahora solo analizan una parte que tiene que ver con la atención especializada, ¿no? Lista de espera quirúrgica y lista de espera de primera consulta. Claro, pero ese es el problema, ¿no? Que la gente va directamente al especialista cuando a lo mejor en la atención primaria no tiene lo que necesitaría, ¿no? Cuando todos los expertos estáis un poco de acuerdo en que la atención primaria es uno de los grandes problemas de la sanidad, igual la pregunta es un poco naif, pero ¿por qué las instituciones públicas, los gobiernos, no invierten más ahí? Bueno, pues seguro que hay una serie de cosas muy complejas que lo hacen, pero yo creo que el primer motivo fundamentalmente es porque la atención primaria, aunque es muy importante para la gente, tiene muy poca visibilidad en la política, ¿no? Lo que gana puntos, entre comillas, ¿no?, en la política es inaugurar un hospital, aunque luego no funcione, como el Sendal, ¿no?, por poner un ejemplo bien conocido, el inaugurar una máquina superferolítica que utiliza muy poca gente y pero que cuesta muchísimo dinero, pero el garantizar que haya un médico, un profesional de enfermería, un administrativo, un trabajador social, todos los días del año en el centro de salud, eso pasa desapercibido y es muy difícil vender a nivel mediático. Yo creo que probablemente eso es uno de los motivos. De los temas. Una última cosa, Marciano, porque viendo cuál es la situación que tenemos ahora en España y independientemente de que en nuestro entorno los sistemas sanitarios no son idénticos, son muy diferentes y tienen también leyes diferentes, pero ¿dirías que España estamos muy por detrás, que nos hemos quedado muy por detrás, que nuestro sistema sanitario público está al nivel, que tenemos que mejorar mucho? Dentro de nuestro entorno, ¿cómo lo colocarías? Bueno, pues si nuestro entorno hablamos de la Unión Europea, España está relativamente bien situado, ¿no? O sea, que el único problema que tiene es que tiene una gran insuficiencia financiera y esa gran insuficiencia financiera acabará notándose a medio plazo y hemos perdido posiciones, ¿no? Eso yo creo que está claro. Y la gente es consciente de ello, los profesionales y también la ciudadanía. Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a vosotros.